En esa edad, al final yo creo que perdí mucho tiempo en eso, pero no aportaban las cosas de nuestra época que eran importantes, como el estudiar, como tener una visión a futuro, como es ahora. Hola mis amigos, hoy en el podcast de hoy vamos a buscar las épocas venideras, cuando en el amanecer de la vida teníamos 25 años y vamos a hablar de un tema aquí con mi compañero y amigo Javier acerca de lo que nadie te dijo sobre crecer y tomar decisiones importantes, porque cuando teníamos 25 años muchas veces teníamos un concepto muy diferente a lo que ahora, que en la edad madura del atardecer de la vida, lo tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema sobre qué no haríamos o qué no hicimos o qué nos pasó cuando teníamos 25 años, que nos arrepentimos en materia de errores o a lo mejor también en materia de aciertos. Así que, hola mi querido Javier, qué bueno que estamos aquí. Vamos a tocar un tema en donde vamos a contar anécdotas, vamos a contar a ver cómo nos fue a nosotros, pero ¿quién no quiere regresar a los 25 años? Harry, qué gusto saludarte. Qué padre tema escogiste hoy. Ese sí lo escogió mi amigo y compañero Harry, porque creo que es un poquito de nostalgia, de esa positiva, de ese suspiro que tenemos de vez en cuando, y te hace recordar y también ver cómo vas, qué ajustes hay, qué era para ti estar en los 50 y algo, a los 25, y ahora que tenemos este momento de retrospección, va a estar bien padre la plática, ¿eh? Claro, más porque lo vamos a hacer Javier y yo. Y bueno, ¿quién no recuerda los 25 años? Uno cuando está en el amanecer de la vida, siempre manejamos diferentes conceptos y voy a empezar con esto. Dame, Javier, los 5 propósitos cuando tenías 20, 25 años, que era para ti lo más importante. Eso te lo digo porque el Dr. Wayne, un terapeuta, escritor que ya falleció, hablaba sobre ese amanecer de la vida, que cuando uno entra al atardecer cambian los objetivos. Entonces, cuando tú tenías 20, 25, dame tus principales 5 objetivos que tú pensabas que eran importantes cuando tenías tus 20, 25. Fíjate que esos 5 puntos son súper importantes y te voy a platicar desde mis 20 años. ¿Por qué desde mis 20 años? Yo terminé la carrera de Comercio Internacional de la Universidad de Colima precisamente a los 20 años. Entonces, muy joven. Y tenía pues muchas ganas de comerme al mundo. Dios ha sido muy generoso conmigo. A los 25 puedo cambiar un poquito porque a los 25 fue que inicié mi empresa, La Providencia. Entonces te voy a hablar de mis 20 años. Perfecto. Cuando termino la carrera, para mí el éxito definitivamente era una cuenta de banco que no me importara, o sea, comprar lo que quisiera. O sea, te interesaba dinero. Dinero. O sea, era el primer objetivo, era dinero. Yo sí quería tener dinero, quería decir, va, yo lo pago, yo lo compro. Mi papá mi papá es muy generoso. Sí. Mi papá es de los que pagan, siempre paga. Y él me lo enseñó y me siento muy bien. Entonces, para mí era muy importante tener dinero. Ok. Otra cosa que te quiero comentar, Harry, para mí es muy importante la familia. Pero, espera, cuando tenía los 20 años, ¿pensabas en familia a los 20 años? Sí, te cuento por qué. Porque mi papá siempre estuvo en Estados Unidos y yo me crié un poco solo, más bien solo. Okay. Entonces siempre tenía esa necesidad de tener la familia. Yo siempre dije de mis amigos con los que me junto, que era Beto Esquer, Jesús Eugenio, Iván Álvarez, Álvaro del Toro, que la bolita, yo era el que me iba a casar más joven. Porque yo ya tenía, desde los 17 años que me fui a la universidad, me fui a vivir solo. Mi papá me pagaba todo. Y muy bien. ¡Qué suerte! La verdad que sí, gracias, papá. Me pagaba, y mi mamá, me pagaban todo. Entonces yo tuve una vida muy cómoda de universitario, nunca le sufrí nada, al contrario, pero solo. Entonces yo estaba estudiando en Manzanillo, en la Universidad de Colima, y venía todos los fines de semana a Ciudad Guzmán. Sí. Y venía a Guzmán porque mi papá y mi mamá ya estaban en Chicago y me hablaban por teléfono el domingo. Entonces ellos querían que estuviera en mi casa en Guzmán. Sí. Entonces yo llegaba a la casa de Guzmán y estaba sola. Entonces yo sí me puse y dije, yo sí me quiero casar pronto, yo sí quería tener compañía pronto. Yo sí me quería casar pronto, felizmente casado y quería estar... O sea, desde esa edad entonces pensabas en dinero
querías tener tu propia familia, sí, con los ejemplos que sí. viste. ¿Y cuáles son los otros tres? Quería tener mi propia empresa. Siempre quise tener mi propia empresa. Pero fuiste empleado primero. Fíjate que fui muy poco tiempo empleado. Ah, va. Esa es una de las cosas de los temas que traemos, sí. Entonces, yo siempre quise tener mi propia empresa y yo siempre quise estar en el tema de las exportaciones. A mí me motivaba mucho la exportación. Yo me motivaba mucho el tema del empaque, del diseño, de la logística y no precisamente de artesanías, que es lo que vendo hoy. Yo me imaginaba algo más, como soy de Ciudad Guzmán, Jalisco, algo de la agroindustria, exportar, no sé, algo de los productos que producíamos en ese entonces ahí. Y yo recuerdo porque en una ocasión fui a recoger un caballo que me regaló mi hermana y mi papá a una huerta de limones. Sí. Y yo estaba en la prepa, habré tenido unos 16 años, 15 años. Entonces cuando me dijeron, tu potrillo anda con la yeguada, ensilla el caballo, ve, búscalo, atrás de los limones hay pepinos y por ahí andan los caballos. Entonces yo ensillo un caballo y me voy y me acuerdo que esa industria se me hizo padrísima. Entre la huerta de los limones, a caballo, buscar el potrillo, y yo veía que de un lado estaba la empacadora, Harry, de limones. Sí. Entonces yo me acuerdo cómo las tolvas rodaban los limones, los limpiaban, los enceraban, los ponían en las cajas para exportación. Y a mí eso fue lo que dije, esto quiero hacer, yo quiero exportar. Entonces, tienes familia, tienes dinero, tienes tu propia empresa, que ya me diste el ejemplo, te quedan dos más. Exportar, o sea, era Eso claro ya fue, que eso, mi eso es empresa trabajo. de exportación. Ok, eso es trabajo. Ya dijiste Sí. trabajo, familia, dinero. Los otros dos. Yo creo que la otra sería viajar. Viajar mucho. Viajar mucho, conocer lo que esos lugares que dices, ¿y cómo será Mykonos en Grecia? ¿Sabes? O sea, Entonces quedaba el sí. viaje. ¿Y el último? Ay, no me acuerdo, qué buena pregunta. A ver, No sé, tú. puede ser algo de salud, puede ser, por ejemplo, puede ser, no sé, tu primer auto, puede ser cualquier cosa. Fíjate que yo era más general en los aspectos, así un auto, una marca o eso, no, más bien era así, yo soñaba y he cumplido muchos de mis sueños, por ejemplo, el tema de viajar me gustaba mucho porque, repito, como vivía yo en Manzanillo, Claro. yo veía a las familias juntas de vacaciones y se me hacía padrísimo y yo no lo podía hacer. No por el tema económico, por eso mis papás estaban en Estados Unidos, una de mis hermanas casada, mi hermano no. Entonces yo veía como que una familia un poquito dispersa, no desunida, dispersa. Entonces yo veía como las familias iban de vacaciones, ¿sabes? Y como que se me antojaba ese tipo de viajes. Ah, y familiar. De familiar. Entonces iba mucho en ese punto. Todo el tiempo ha sido mucho. Y yo creo que por eso me casé Sí, joven. claro. Porque yo quería tener una familia joven. En eso, bueno, te voy a decir los míos cinco. A los ver. cinco. Los primero, quería ser famoso. Quería Lo ser lograste. famoso. No, todavía no llego a los 50, tengo todavía 20 años, 25. Quería ser famoso, fíjame, lo que me interesaba en esa época era ser conocido. Ok. Ser conocido por varias razones. Primero, porque venía de una casa de 4 hermanos, en donde ya ven que todas las familias tienen sus bemoles, entonces no era muy visto, entonces quería que me vieran y me reconocieran. Y una de las áreas, es porque mi familia viene del mundo artístico, quería ser famoso y conocido. 2, quería tener mi primer coche. Tener mi ¿Te coche. acuerdas qué carro querías tener? Ay, el más feo de todos, pero a mí me pareció importante. ¿Te acuerdas de los Atlantic? Sí, claro. Bueno, un Atlantic chaparro color verde pistache. Ay, híjole. Pero, o sea, con unos... me Rines. acuerdo los rines Momo. Ah, sí, claro. ¿Rines Momo? Hasta la fecha son... Sí, claro, bueno, pero era horrible el pinche... perdón, el color era horrible. Bueno, mi primer auto. Después quería viajar, mucho, quería viajar por todos lados. Después, por último, quería también tener mucho dinero. No sé, era una cuestión de tener efectivo todo Sí. el tiempo. Y por último también, fíjate que yo no pensaba en la familia. No pensaba en la familia. Quería en esa época vivir solo. Ok. Porque vivía con mis papás. Libertad. Libertad, porque estaba un poco aprisionado de estilo militar en mi casa, pero, Claro. pero eso era, en mi amanecer de mi vida yo quería eso. ¿Y con qué vamos todo eso?
Porque la siguiente pregunta que yo te voy a tener es, conociéndote a ti, yo veo que tú eres una persona que has tomado tus decisiones. Pero dime una cosa, cuando tú iniciaste en el mundo de negocios como empleado, eso, la mayoría de nosotros, casi siempre todos los trabajos nos llegan por accidente. Y como nos llegan por accidente, te acostumbras y a lo mejor eso te da un cierto tranquilidad en donde te sigues así, aunque no eres la persona más feliz del mundo, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. En tu caso, por ejemplo, cuando iniciaste a los 20 años, que ya conozco tus 5 puntos importantes, primero no empezaste como empresario, eso es imposible. No. Tú empezaste, que alguien te dio un trabajo. Sí, claro. Y lo aceptaste. ¿Y eras feliz? Fíjate que yo sabía que era un proceso para llegar a tener mi propia empresa. Sí, tuve mi primer trabajo oficial fue en México. Empecé a hacer mi servicio social. Espérame, yo sé qué me vas a decir. ¿Lo hiciste porque te lo ofrecieron o por complacer a alguien? Porque comúnmente complaciste a tu papá, oye, tienes que meterte a trabajar eso, o a un tío, o te llegó por tu talento. Fíjate que en este caso me llegó, fue extraño, mira, porque yo tenía que hacer mi servicio social y mis prácticas profesionales para poderte graduar y que te den tu diploma de graduación, tu certificado, tu título. Tenías que hacer las prácticas profesionales. Entonces yo me quedé, extendí mi tiempo de prácticas, terminé mi servicio, mis prácticas y me quedé a trabajar en esa institución. Entonces, o sea, fue una combinación de que me convenía, estaba en el medio y aparte me pagaban en ese entonces muy bien. Yo me acuerdo que como estudiante no oficial nos daban en ese entonces 1,000 pesos a la semana. Y entonces era mucho dinero, no era un sueldo, pero para un estudiante que entraba y salía, o sea, pues era una buena remuneración en ese entonces. Entonces te funcionaba. Me funcionaba como buen trabajo, aparte me relacioné muy bien con todo el mundo en el ámbito de la exportación, los agentes aduanales, las autoridades del puerto. Entonces fue así como que un muy buen primer pasito. Para lo que tú querías llegar. Para lo que yo quería llegar. Ah, muy interesante. Y de ahí te cuento, terminó la carrera. Inclusive el jefe que teníamos, que le mando un fuerte saludo, le voy a compartir este podcast, al licenciado Saucedo, que él fue uno de mis primeros jefes, mentor y todo eso, un tipazo. Y después terminó la carrera y él nos dice a Nacho, un amigo también ahí que estaba haciendo su servicio social, nos dice: yo me voy de aquí, pero los quiero dejar súper acomodados. Díganme qué quieren y yo hablo con las agencias, las autoridades, para que ustedes agarren muy buen trabajo. O sea, era una ruta bien inteligente, bien cuajadita, súper bien para dar los primeros pasos como licenciado en comercio. Pero yo le di las gracias y yo le dije: yo no me quedo en Manzanillo. Yo me voy porque yo sabía que quería tener mi propia empresa. O sea, todavía insistías con eso. Pero mi empresa era como lo que hago. O sea, yo tenía que ver. Yo recuerdo un amigo que tenía una fábrica de herramientas, machetes, asadones, toda esa onda, y se lo vendía a Urrea, se lo vendía a muchas empresas. Se me hacía padre, como que la industria, sí, el empaque, la exportación, todas esas cosas. No sé, me traía esa inquietud. Cuando me vengo a Estados Unidos a la universidad a hacer un ESL, ahí fue donde me meto a hacer el English as Second Language y después como internship, mi otro empleo, a la Cámara Mexicana, no, era de Hispanic American Mexican, ya no me acuerdo, Chamber of Commerce en Chicago. Yeah. Y ahí me metí como analista de negocios. Ah, entonces ahí ya ibas como encaminado. Ya iba como encaminado, precisamente, y ahí fue donde un día... ¿Qué edad tenías? Yo ahí tenía 22, 23 años. Ah, o sea, todavía no llegabas a los 25. No, Bueno, no. Por eso te cuento que yo a mis 25 ya tenía la providencia. Claro. O sea, por eso cuando tú me dices tu sueño a los 20, 25, te dije, voy a tomar los 20. 20, claro. Bueno, escucharon a Javier que él parece que es muy estructurado y tiene todo. Ahora vamos a la parte artística, la parte mía en donde no hay nada estructurado y que estamos muy al vaivén de la vida. A ver, espérenme, déjenme le pregunto, porque él nomás me pregunta, ahora quiero sentirme. Harry, cuéntame,
En el mundo artístico, cuéntame tu experiencia, a ver. No en el mundo artístico. Uno cuando tiene aproximadamente 19, 20 años, uno siempre está en la duda. No, yo no estaba como tú, por ejemplo, que yo quería ser actor o yo quería ser, no tenía la mano. Fui un buen estudiante, no de los mejores, pero era bueno. O sea, cumplía a mi familia de lo que era, pero no tenía la menor idea de lo que tenía que hacer. La única referencia que yo tenía es que tenía un papá que era pionero de la televisión colombiana y era lo que nosotros nos criamos en el teatro. ¿Qué hacía tu papá? Era director, productor de televisión y teatro en Colombia. Okay. Entonces eso lo veíamos nosotros y vivíamos en ese mundo. Pero tenía una mamá que era muy estructurada, en donde lo más importante para ella eran los estudios. Eso es muy de la cultura en Colombia, donde hay que estudiar, que tengas una carrera. Obviamente a mis 20 años, yo dudando, no sabía qué hacer, se me ocurre un día en la noche que estaban muy preocupados mis papás diciendo, ¿qué vamos a hacer con este joven que no quiere estudiar nada? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces esa noche que estaban mis papás en la habitación, digo, oye, Harry, ¿qué quieres ser? Y yo veo la televisión y se me ocurrió señalar, decir, yo quiero ser esto, actor. Y mi mamá, ¿cómo? ¿Otro actor? Mi mamá odió que de mis 4 hermanos nadie fuera artista. Odiaba el mundo artístico de mi padre, no sé por qué, pero vivió de eso. Entonces, mi papá sí nos quería apoyar en eso, pero mi mamá dijo, no, yo no voy a cometer el error que sean actores. Primero vas a estudiar una carrera y después decidirás si quieres ser actor. Estudié administración de empresa y después de que estudié administración de empresa porque quería a mi mamá, me puse a estudiar actuación. Pero antes formé empresa con mi familia donde tuvimos una editorial y una empresa de exportación e importación desde México. Pero ¿qué sucedió? Yo tenía 20, 23 años, no estaba contento, algo faltaba. Sí trabajaba, ganaba algo de dinero, pero no estaba contento. Entonces, en esa época, ahí sí viene lo que es que estoy trabajando por complacer a mis papás. No era por lo que yo quería hacer. Hasta que un día pasaron ciertas circunstancias que desperté, de esos despertares que uno tiene en la vida y dice, no, yo creo que a partir de ahora, tenía, no sé, 24 años, duré bastante, desperté y dije, me voy a convertir en un actor. Con $200 en la bolsa y me fui solo a tratar de cumplir mi sueño. Pero a lo que voy con todo eso es que muchas veces nos encontramos, muchos de nosotros, de nuestros hijos, en que no sabemos hacia dónde caminar y siempre vamos por los ejemplos de nuestros padres o también a lo que nos obligan a hacer. Fíjate que qué interesante lo que acabas de decir, porque en la biografía de Bill Gates, en la biografía de Steve Jobs, en la biografía, se me va a dar el nombre del creador de Pixar. Hay un común denominador, que es el medio ambiente. El medio ambiente te moldea, por eso hay que tener mucho cuidado en qué medio ambiente te desarrollas. Entonces, es muy común lo que tú comentas. No conozco el caso, pero por ejemplo es muy regular que los hijos de los doctores sean médicos también, claro. Que los hijos de los abogados sean abogados. Porque es lo que ven. No, y aparte traen mucho conocimiento. Yo me acuerdo en mi salón había muchos hijos de gente que trabajaba en el medio, agentes aduanales, y traían la mitad de la carrera en práctica. O sea, ellos sabían llenar pedimentos de exportación, de importación, todos los términos marítimos, todas las circunstancias. Sabían el despacho aduanal mucho más que muchos de mis maestros. Porque a lo mejor llegaba el maestro de administración, sabía de administración, pero no de comercio exterior o de trámites de comercio exterior. Entonces el medio ambiente es muy importante, por eso como padres hay que tener mucho cuidado qué medio ambiente le estás creando a tus hijos, qué le comunicas a tus hijos, qué quieren que se enteren los hijos de nuestro mundo. Bueno, pero ahora va la parte más difícil que yo necesito que me contestes con sinceridad. Sé que lo haces muy honestamente, pero esta es una parte sensible. A esa edad, entre los 20 y 25, en lo que te has desarrollado, ¿cuáles fueron, por ejemplo, 2 o 3 errores que no volverías a cometer? Yo tengo los míos, Sí. ¿Cuáles fueron los tuyos? Pero sé honesto. Sí, o sea, yo te voy a poner el mío, uno. Te voy a poner uno. Haber perdido mucho tiempo con novias y no dedicarme, por ejemplo, a estudiar inglés. Okay. Tenía la oportunidad, pero prefería salir con las chicas.
Es que con las hormonas así, ¿qué se puede hacer, cara? No, ahí vean, el tipazo, papá. Gracias, y eso que no nos hemos tomado la primera copa. Imagínense, me imagino. Bueno, pero yo reconozco ese primer error, ¿eh? Pero yo te voy a contestar al revés. Ah. Déjame te cuento. Yo creo que o sea, no lo veo como un error, pero yo a mis 26 años ya tenía una empresa, obligaciones, deudas grandes y compromisos muy grandes a mis 26 años. Bueno, pero vete más atrás. Dime cosas, por ejemplo, yo sabía de ti que eras bien fiestero. Eras el rey de las fiestas. Sí, el chavo party. No, ahora sí, señores, conozcan a un hombre de cabello. Imagínense a Javier de cabello largo, en un apartamento solo, con las mejores bocinas, la mejor música enfrente de una piscina y que era el rey de las fiestas. Yo sé que te divertiste y todo eso, pero debe haber alguna parte de ahí que, por ejemplo, oye, sí me repito, a lo mejor exageré de eso y me hubiera dedicado a otra cosa. No sé, o sea, estoy divagando. Más bien, o sea, me la pasaba muy bien en la universidad. Te digo, mis etapas en todas han sido en plenitud. No me puedo quejar. Pero sí te puedo decir que me hubiera gustado estar más presente en esa etapa. ¿Con quién? Conmigo mismo, porque yo me urgía terminar la carrera. Me urgía acabar. Me quería salir de Manzanillo. Ya quería empezar a ganar dinero. O sea, y yo estaba pensando en segundo semestre todavía y cuarto semestre. En vez de disfrutarlo, te cuento, lo disfruté al máximo, sí, pero siempre había una preocupación en mí de empezar ya a tener estas obligaciones que yo creo que parte de lo que me puedo arrepentir es no haber disfrutado, no puedo decir más o menos, pero no haber estado presente. Siempre tenía el apuro por terminar la carrera, por salirme de Manzanillo y empezar mi vida empresarial. Pues ¿sabes de qué yo me arrepiento? Fíjense de la parte, miren cómo somos dos mentes muy diferentes. Yo me arrepiento de haberme peleado mucho tiempo con mis padres. Todo el tiempo era un enojo, todo el tiempo. Todo el tiempo era, ya sabes, la rebeldía, reafirmar la personalidad y demás. Sí me hubiera gustado ser un poquito más condescendiente con ellos. A uno, ahora que es grande, ya es como papá y que ya sabe uno cómo manejar las situaciones. Y ahora entiendo, por ejemplo, te voy a contar un caso ahí sencillo. Ahí se equivocó la terapeuta conmigo, Pácatelas. Sí se equivocó, porque yo tenía otro concepto. Por ejemplo, una de las cosas que yo hacía, yo robaba la comida del refrigerador de mi casa. La robaba. Tenía hambre y no sé qué. Cuando fui a la terapeuta y le contaba eso, la terapeuta adivina que me dijo: estás robándole amor, estás buscando atención. Ah, bueno, y me fui con todo eso durante 30, 40 años. Después entendí, teniendo hijos ahora, que no es eso. Hambre. Es hambre. Desarrollo. Estamos desarrollándonos, estamos creciendo y nos moríamos de hambre y mis papás no nos daban lo suficiente. Estamos hablando de personas de hace 40, 50 años que no había tanta información como ahora. Sí. Pero ahora lo entiendo con mis hijos, que comen y qué barbaridad. Entonces son cosas que sí me hubiera gustado no haberme peleado tanto con mis padres con la cara de, ya sabes, de malo todo el tiempo, sino haberlos entendido también un poco, de parte, había mucha ignorancia en esa época, no había tanta información. Yo creo que no hay padres perfectos, pero tampoco habemos hijos perfectos, Harry. Te cuento, sí, mira, para ser padre es complicado. Para ser padre es fácil. Bueno, para ser padre es fácil. Es fácil, usted se entiende, ¿no? Sí. Para ser padre es fácil. Sí. Pero para crear un hijo, eso está retador. Entonces, yo creo que también como hijos, también, o sea, por más que nos guíen ellos, no se ponen en nuestro lugar. Y te voy a poner un ejemplo. Yo muchos años, estuve muy enojado con mi papá porque nos dejó. Espérame, no me cuentes eso. Porque en la segunda parte vamos a ver por qué estuvo muy enojado. Y esto no es terapia, pero ayuda. En un mundo dominado por lo cotidiano emerge un punto de inflexión. Bienvenidos a Minority Arts and Media Foundation. Un potencial ignorado nos desafía a actuar. Nos enfrentamos a una realidad contundente. El talento en las artes y los medios frecuentemente marginados clama por apoyo.
Nos mueve la convicción de que el arte y los medios son catalizadores para el enriquecimiento cultural y educativo de nuestras minorías. Las voces de las discapacidades, la comunidad LGBT y todas las comunidades subrepresentadas merecen un escenario para resonar. Nuestra misión es clara: garantizar oportunidades equitativas en espacios, medios, herramientas y educación para todos y que podamos expresarnos libremente. Nuestra misión para amplificar las voces que han permanecido en silencio. Juntos, escribiremos un nuevo capítulo de esta inclusión. En Minority Arts and Media Foundation sostenemos con convicción. Y regresamos, esto no es terapia, pero ayuda y nos quedamos, bueno, vamos a conocer por qué estabas molesto con tus papás. Afloque aquí. Sí, tenemos un invitado aquí en el podcast que después va a participar, que mira a Javier como si fuera su papá, es el perro. Mi hijo. Es su hijo. Es el heredero. El heredero. Entonces me decías, ¿por qué estabas molesto con tu papá? Mira, lo que pasa es que mi papá se quedó acá en Estados Unidos después de que nací yo y mandó a la familia a México. Era como una usanza en esos años donde rendía más el dinero, y ahora que soy padre y que entiende lo importante de lo que hablaba del medio ambiente, de educar a los hijos diferente, pues lo entiendo, y era donde yo me expresaba de que ser padre es difícil, también ser hijo es difícil, no hay una forma de entendernos. Yo le reprochaba mucho por qué nos dejaba, yo le decía, aunque sea frijolitos y no, pero quédate aquí con nosotros o llévanos allá. Entonces esa soledad que tenía, que sentía, de la que hablábamos, siempre fue un hueco de como que me faltaba algo, ¿no? Entonces ver las familias completas, ver el respaldo del papá, me hacía mucha falta, no lo entendía. Yo veía cómo de repente mi hermano mayor era para mí la figura paterna, pero él estaba igual que yo, necesitando de eso. Entonces veía yo cómo mi mamá se hacía trizas porque no nos faltara nada desde ese respaldo, claro, pero siempre del lado femenino y ella buscando la manera. También vi cómo de repente mis hermanas tomaban ciertas decisiones por falta de esa guía, y lo que veíamos era una figura de un padre que teníamos que agradarle, teníamos que hacer las cosas por él, porque no significaba nada lo que hacíamos. Pero si nosotros. No estaba ahí, no estaba presente, estaba trabajando fuera, ¿no? Sí, pero lo que mi mamá nos inculcaba era que teníamos que hacer todo de una extremadamente bien para que él se sintiera orgulloso de nosotros por el sacrificio que él estaba haciendo por nosotros. Que eso es muy de los papás, ¿no? Yo me sacrifico por ustedes. Esa era una deuda que teníamos que pagar los cuatro. Todos los días, sí, a todas horas. Exactamente. Entonces, esto era lo que esa tristeza, esa nostalgia o esa pieza del rompecabezas de mi persona hacía falta. Platico con mis hermanos y los mismos tenemos ese sentimiento. Y te cuento algo más grave, Harry, es porque era muy difícil para nosotros lidiar con como un roller coaster, porque venía, nos visitaba y nos sentíamos bien, pero cuando se iba era muy triste. Claro. ¿Sí me explico? A veces cuando te resignas o te armas, no está y no está, pues ya no hay de otra. Claro. Pero viene, se va, viene, te sientes bien, viene, se va. Entonces era un montón de situaciones, y ahora lo entiendo y digo, qué sacrificio tan importante de los dos por nosotros cuatro, pero en ese entonces pues no lo ves así, lo ves más bien como un coraje. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no es tan valiente para tenernos a los cuatro? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no va por nosotros? ¿Por qué tiene que trabajar? Sí, pero los demás papás también van a entrar a trabajar y tienen a sus hijos aquí. Sí, lo que pasa es que esto que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, de tanta inmigración, de tanta separación de las familias, es muy complicado entenderlo, porque primero nadie te lo enseña, 2, no sabes cómo reaccionar, 3, pues no creo que todo el mundo esté tomando terapia para saber cómo poder tener salud mental y poder sobrellevar la ausencia de unos padres, porque muchas veces uno sacrifica ciertas cosas por bienestar a los otros, pero muchas veces hace también tanto daño que a lo mejor uno nunca sabe cuál es lo correcto o lo que está bien. A lo mejor esa fue una de las razones, como tú me decías, que a lo mejor te sentías solo en Manzanillo y te querías ir. Mira, yo por eso trato como que de decirte que o sea,
podría haber tenido muchos amigos, es más, me adoptaban las familias. Yo le digo mamá Malú, y tengo muchas señoras amigas, o sea, de mis amigas y de mis amigos que yo iba a su casa y me sentía muy bien. Era muy a gusto, muy popular, muchos amigos y me recibían muy bien en sus casas. Pero al final de cuentas me iba a mi departamento solo. Entonces, o sea, es como el mundo de todo y a la vez de una sola que te hace falta. Por eso es que me urgía apurarme, tener dinero, tener mi empresa para tener mi familia. Claro. Otra de las cosas que también quiero tocar en un buen punto, que eso nos sucede a nosotros, es las personas que hemos conocido en esa época o en esos años. Muchas veces conocimos buenas, malas personas, no grandes ejemplos, no gente que era lo más correcto, o otras que sí fueron lo correcto de nuestra vida, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿a qué personas hubieras dicho adiós antes, por ejemplo? Y estoy hablando, no sé, a lo mejor en materia de negocio, familiares y demás. Que lo hubieras dicho, yo creo que hubiera terminado esa relación antes y a lo mejor las circunstancias de ahora hubieran sido muy diferentes. Porque muchas veces nosotros, por la falta de personalidad, por la falta de el deseo que queremos, por las circunstancias de la misma vida, nos mantenemos con las mismas personas y sabemos que no suman, que seguimos estancados, pero no les decimos adiós. Dentro de tu caso, ¿a qué personas les hubieras dicho, por ejemplo, adiós antes? Fíjate que tengo 3 casos muy presentes. Ah, sí tiene. Sí, tengo 3 personas que les hubieras dicho adiós. Debí de haberles dicho adiós. Fíjate lo que sucede. De repente, en este nuevo mundo, moderno mundo de liderazgo y de entre líder y jefe, entre motivador y comprensivo y todas esas cosas, involucras de más a la gente a tu vida. Cuando las involucras de más a la gente en tu vida, le pones un amor que no debería de existir cuando existe esta relación de trabajo. Pero, ¿qué sucede? De repente tienes mucha empatía, los quieres integrar mucho a tu vida, te los haces amigos, los consideras tus hermanos. Les ayudas de más. Y uno, bajo la creencia de que les estás ayudando, y a lo mejor ellos están viendo como que es tu obligación porque te están ayudando o están trabajando para ti, creo que se vuelve una relación dependiente. Y yo creo que ahí es donde nosotros, los empresarios o los dueños de negocio, debemos de marcar muy bien por lo sano de la relación esto. Y cuando no estás entregando el trabajo que deberías estar entregando o los resultados que debe ser, es la tercera ocasión que nos sucede y no aprendemos porque pues creemos que entre más cerca de ti están, más comprometidos están y no todo el tiempo, más bien todo lo contrario. Se enteran de cosas que no deberían, se involucran en cosas que no deberían. Claro. Y entonces uno, a la hora de tomar la decisión de que te toca tomar la decisión para separarlos de tus negocios y de tu vida, ya hay algo que dices, chin, pero es como mi hermano, y debí de haberlo sacado de mi vida y de mis negocios mucho antes. Claro, porque hay que saber dividir la amistad y el cariño de los negocios. Eso lo aprende uno tarde, No, y lo aprende uno, pues yo creo que como tengo yo el micrófono y la cámara me está apuntando a mí, pues uno cree que es buena gente. Y ellos creen que son buena gente. Claro, entonces la verdad no conocen otra cosa, es su verdad y a lo mejor lo están haciendo correcto. Puede ser que el vaso esté medio lleno para mí y medio vacío para ellos. Y ellos lo que están viendo es que te están haciendo mucho y tú crees que les estás dando lo justo. Cuando es completamente, pues ahora sí que es una percepción. Es lo que te digo. Pero yo creo y debemos empezar a entender. Pero mira, es que esto tiene que ver con las generaciones y quiero regresar un poquito. Estamos hablando de nuestra generación. Nuestra generación. Los ¿eh? Éxitos para nuestra generación eran básicos los que dijimos. Sí, éxito, sí. Un buen trabajo, sí. Esto, lo estabilidad, otro. Sí. Hacer una carrera en la universidad. Ajá, ahorita hablas con los jóvenes que es éxito y te van a decir, tiempo para mí. Sí. Y yo allá lo que quería era adelantar el tiempo para empezar a producir. ¿Sí me explico? Sí, eres un caso muy específico en eso. Porque muchos jóvenes a esa edad no están pensando en que quieren empezar a producir y menos en la actualidad, porque todo se les hace fácil. Pero regresando un poquito al tema, a las personas que hubiera dicho adiós, yo me voy a ir del lado más sentimental.
Yo hubiera dejado varias parejas, fíjate. Parejas de novias, las hubiera dejado antes. Porque muchas veces confundimos el enamoramiento o el amor, en donde creemos que nosotros, por sacrificar todo por ellas, dejas de hacer muchas cosas de uno. Y yo me acuerdo en esas épocas cuando uno es joven, enamoradizo y que, bueno, está uno entrando en esa libertad del amor, en donde muchas parejas son realmente un conflicto muy fuerte. Y yo recuerdo varias de ellas que yo dejé de hacer cosas como de estudio, de preparación, como de ir con mi familia, por ellas. Y fue un gran error. Yo sé que probablemente ustedes van a decir, bueno, pero a eso fueron experiencias suyas que ahora usted ya la sabe manejar y demás. Sí, pero en esa edad, al final yo creo que perdí mucho tiempo en eso. Perdí mucho tiempo en esas parejas que nunca aportaban nada. Aportaban cariño y uno se sentía enamorado y demás, que eso lo agradezco, pero no aportaban las cosas de nuestra época que eran importantes, como el estudiar, como tener una visión a futuro, como es ahora. Obviamente, ahora con tanta información, redes sociales y demás, pues ya te bombardean de no perder el tiempo ni 5 minutos, caray. Pero en la época, ¿quién te asesorara? Porque, por ejemplo, otra de las personas que yo le hubiera dicho adiós fue a varios trabajos, a varios jefes que me trataron mal. Yo trabajaba en varios hoteles y no sé lo mal que me trataban. Trabajaba en el área de ventas, en restaurante, limpiaba cocina y me trataban mal. Tenía que haber dicho que de adiós, pero las circunstancias pues te permitían aguantarte. Muchas veces quise decir que no y nunca me atrevía. No sé si a ti alguna vez te ha pasado. Sí, claro, claro. De hecho, te voy a platicar en qué momento fue mi breakthrough. Justamente cuando estaba ya en Chicago, yo estaba en la escuela en la mañana y en las tardes, los fines de semana, era valet parking. ¿Tú fuiste valet parking? Sí, sí. Entonces, cuando recién llegué, entonces ya era licenciado en comercio, yo ya había tenido muy buenos trabajos, pero entonces yo mandaba mis resumes a todas las empresas y ya estaba de repente overqualified, sí. Sobrecalificado. Entonces, para la posición o para lo que de mi edad, porque de repente sí estaba porque yo ya había tenido varios buenos cargos, como te decía, en lo que estaba en la universidad. Después le ayudé a mi hermano a desarrollar toda una empresa de exportaciones y había dado clases en la Universidad de Colima y pues, o sea, con 23 años. Entonces yo llego a Estados Unidos y empiezo, pues yo muy seguro de mí mismo, baseo todo mi currículum, lo empiezo a mandar y pues un poquito sobrecalificado para la edad, considerando que aquí la gente se gradúa más tarde, claro. Que aquí ser maestro de una universidad tiene pues un prestigio muy diferente. Algo estaba mal con mi vida y lo que ya había desarrollado. Entonces, pero no pasa nada, siempre he hecho de todo. Entonces me meto de valet parking en Chicago, en un antro que se llamaba Moda, super nice, estaba de super lujo. Entonces yo estacionaba carros y un día el busboy me dice, oye, ¿no te cansaste de estacionar carros? Está frío en diciembre en Chicago, ¿por qué no te metes de busboy aquí adentro? Entonces me meto a Moda y era busboy. Pues me fue muy bien, empecé a trabajar muy a gusto. Los dueños, un día llega un luchador de wrestling aquí al gringo y llega con un grupo de chavas, puras modelos, y entonces una de ellas se pone borrachísima y yo, como era el busboy VIP, entonces me ponen a atender esa mesa solamente. Y yo ya era licenciado en comercio y había traído varios negocios. Ya yo sí dije hasta aquí. Sí. Me la estaba yendo muy bien porque estaba, imagínate, 20 y tantos años, sí. Traía experiencia de party, entonces estaba en un antro, me la pasaba bien, los fines de semana, buenas propinas, o sea, muy buenas propinas. Yo ganaba el equivalente a un buen trabajo los puros 3 días de propinas ahí. ¿Y lo dejaste? Espérame, llega el momento en que pone esa fiestota con excesos, ahí el luchador, 2 amigos, con decirte que él llega en su carro súper deportivo, un Ferrari, y la fiesta en una Suburban atrás, pues en la parte. Pues llega el tipo y una de ellas, perdón por la expresión, pero se pone una vomitada en el Buda ahí.
de que ya estaban full, de todo lo que te imaginas, así como esas películas de antro en Nueva York, en Chicago, hace cuenta. Entonces yo me acuerdo que traía mis trapitos aquí atadas de Bass Boy y toda esa onda, y yo me hice mis estaciones, entonces rápido fui a la estación y empecé a limpiar todo. Y ahí fue donde dije, ya. Entonces, de esas veces que tuve que tienes que decir ya, ahí sí dije, ya. No. Al día siguiente, me acuerdo que era domingo, y el lunes me cambio bien, y me empiezo a ir por toda la Blue Island, una calle muy famosa ahí en Chicago de negocios mexicanos, y empiezo a repartir personalmente mis currículums para trabajar. Una de las cosas que también nos pasa cuando somos muy jóvenes, y eso también lo estamos compartiendo con ustedes, y eso le puede pasar a sus hijos y demás, es juntarse con las personas equivocadas. Muchas veces nosotros tenemos grandes sueños, grandes ilusiones, y por cumplir esos sueños nos juntamos con gente que son equivocados, que se aprovechan de uno, de nuestros anhelos, de nuestra falta de experiencia, y en el transcurso de la vida, bueno, uno va anotando, y yo tengo una lista grande de muchas personas que confié y al final me equivoqué. Por ejemplo, como uno de los anécdotas te puedo contar, que cuando estaba trabajando como gerente de venta en un hotel, llegó un tipo, me acuerdo el apellido, Keimbolén. No se me olvida, Keimbolén se llamaba. Suena como postre italiano. No sé, llegó y esa juventud tenía 22 años y me apantalló, me invitó a tomar unos tragos, yo era el gerente, voy a invertir aquí en este hotel, voy a traer unos eventos y no sé qué. Y yo confié, ¿no? Pasaron varios días después. En esa confianza, un día aparece y oye, necesito quedarme en el hotel, dame un cuarto. Yo era el gerente, le dije al director, oiga, este señor va a invertir y tiene dinero. Ah, perfecto, que se quede, dale un cuarto, perfecto. Se quedó como 20 días. ¡Ay, caray! No pagó un peso y se fugó. ¡Órale! ¿Quién crees que pagó la deuda? No. Yo. Sí, caray, por confiado. Y así te puedo contar un sinnúmero pero falta de experiencia, las ilusiones, aparte él me quería y me estaba convenciendo de los grandes negocios que íbamos a hacer y lo que íbamos a ganar. ¿Y cuántas veces no te han aparecido? Perdóname, Gaby. No, tú podrás ser muy sabio en varias cosas, pero te apuesto que te has sentado con gente que te quiere impresionar y dice, ¿sabes cuántos millones te voy a poner en la mesa para eso? Y tú llegas a convencerte y dices, bueno, a lo mejor sí sucede, y son la gente más equivocada del mundo que te ha pasado. Ese es uno de mis que sí me pasó. ¿Y a ti? Fíjate que yo tenía, y lo acabo de vivir, acabo de estar en Ciudad Guzmán, y me junté con uno de mis amigos, con Juan Carlos Franco, y fuimos a andar unos caballos para el cerro. Y justamente que me estaba platicando, yo me juntaba con los amigos de mi hermano me lleva 8 años, y ellos eran más grandes que yo, 9, 10 años, y yo me juntaba con ellos, con los de mi edad y con todos los grandes. Y muchos de ellos viviendo una etapa como la que yo viví en la universidad, ellos estaban en la universidad y pues ya también te imaginas, pues mucho desmadre, mucho de todo. Y ellos a mí eran de los que me decían, donde te vea haciendo esto, soy el primero que te regaña, soy el primero que te acusa con tus papás. Entonces eran muy malos, no malos, muy vagos, desmadrosos. Y yo andaba con ellos, pero no me dejaban hacer las cosas que ellos hacían. Era literalmente cómplice, pero no las hacía. En el transcurso te voy a platicar. Yo también tuve un proyecto en su momento muy padre de unas avestruces. Era cuando se estaba usando el criadero de avestruces. ¿Pero qué? ¿Para comer carne de avestruz? Carne, el huevo, las plumas, sí, la muy piel, famoso en México, ¿no? eso. O sea, y hay criaderos de eso. Y es muy rica la carne de avestruz. Y aparte es carne muy buena, los huevos, la pluma, la piel. Sí. Es un negocio que no le pierdes nada. Había unos incentivos buenísimos para la crianza de avestruz. Yo estaba en la universidad, hice un super proyecto y se lo compartí a un amigo, completito. Y teníamos la distribución de la piel, de los huevos, de todo. O sea, era un proyecto que si tú me hubieras dicho en esa etapa de mi vida, que yo estaba en la universidad, si hubiera funcionado, como tú lo comentas, así como hay
ranchos ganaderos hay de avestruces. Yo no sé si todavía sea el boom o no, pero la piel de avestruz sigue siendo cara y exclusiva. Sí, eso sí. Entonces la carne creo que no tuvo el boom que se esperaba. Sí, no. Sí hubo un momento en la vida en México, por ejemplo, que era muy exclusiva. Después como que la gente no quedó muy convencida con eso. Yo creo que es parte de nosotros en México, pues somos muy carnívoros, pero de res, bovino y cerdo, o sea, pollo, también aves. Entonces, yo sí le compartí todo un estudio de mercado. Había una institución de gobierno que te financiaba prácticamente todo. Lo único que tenías que poner la tierra, y lo entregué y todo iba muy bien hasta que un buen día me dijo, pues sí lo vamos a hacer, pero mis hermanos y yo. Y sí se siente gacho, así como que, pues es como... Claro. Porque pues yo sí me aventé todo el proyecto y hubo gente que sabía que se estaba cocinando este asunto, y lo más triste es que en ese entonces ella, que sabía cómo estaban las otras decisiones de los amigos, era mi novia. Entonces, no, o sea, ¿no te dijeron que no hay que hacer negocios con las parejas? No, fíjate que no era, no, ay, yo me casé con Lilia. No, ella era mi novia y ella estuvo enterada de que mis amigos eran amigos era una comunidad, somos sus papás, mis papás, los papás de ellos, o sea, se enteró que ellos, y ella fue la que me dijo, oye, parece ser que ellos lo van a hacer por su cuenta, no estás incluido tú, y ella sabía que yo estaba trabajando en ese proyecto. Bueno, a la larga en la vida vamos a encontrarnos con mucha gente que son gente equivocadas y que tenemos que sobrellevar, y eso es la verdad de la vida. Pero otro de los temas que quisiera tocar contigo son las oportunidades que uno deja pasar. Por miedo, por preocupación, porque alguien te dijo no lo hagas, y era una gran oportunidad. A mí me pasaron varias veces. Yo tuve la oportunidad de varios productores en Los Ángeles, cuando ya era actor y ya era un profesional, en donde me invitaron a trabajar a Los Ángeles. ¡Qué padre! A proyectos, ya para hacer el salto, y desde Colombia, México, oiga, usted tiene todo el perfil para... Y adivina por qué no lo hice. La pareja. No fue tanto la pareja, fue el miedo al idioma inglés. Mira. Fue el idioma. El miedo, me daba tanto miedo exponerme diciendo, porque da la casualidad que mucha gente cuando me conocía, ellos daban por hecho que yo hablaba muy bien inglés. Tal vez por la figura, porque soy extranjero, lo daban por hecho. Pero en esa época, te estoy hablando en la época cuando ya tenía 28, 29, 30 años, me llegaron oportunidades así, pero sobre la mesa. Y yo, bueno, no les contestaba ni el teléfono por la vergüenza, porque pues obviamente no tenía el idioma y perdí oportunidades. Eso es cuando yo me refiero que en vez de haber perdido tanto tiempo con las novias, me hubiera puesto a hablar inglés y no hubiera perdido esas oportunidades, ¿no? Tú, ¿qué dejaste de pasar por miedo? No me digas algo fuerte, digo, ¿sabes qué? Por miedo no me aventé eso, y después, ¿por qué no lo hice, caray? Fíjate que había una agencia aduanal que se estaba instalando en Manzanillo. Era nueva. Uno de los gerentes vino solamente a instalarla, pero él sí iba a regresar. Okay. Y me lo hice muy amigo. Y como yo andaba en todos los patios y todo eso del puerto interior, me lo hizo muy amigo, coincidíamos en las fiestas, coincidíamos en los antros, y me lo hice cuate, y me acuerdo perfectamente que él me ofreció quedarme con la gerencia de esa agencia aduanal. Ah, te lo ofrecieron. Me lo ofreció y yo estaba muy chavo y todo eso. O sea, ¿estás hablando 21 años? 21 años, no menos, sí, 20 años, porque era en el último semestre y yo salí de 20 años. Entonces 20 años, y me dijo, no te preocupes, yo hablo, me presentó al gerente, perdón, a la gente. Era una agencia que solamente iba a importar porque se había abierto el decreto de la importación de vehículos americanos. Entonces el módulo, pero tenía que estar en el puerto, porque no podía estar, por ejemplo, en Ciudad Guzmán o en otro lado, tenía que estar donde está la aduana. Total, me dio miedo aceptar la propuesta. Pero, ¿cuál fue el miedo?
de no que te quedaba grande el papel. Me quedaba grande, o sea, no tenía la capacidad como... Pero confiaron en ti. Sí, y yo creo que lo hubiera hecho muy bien. Ahora digo, hubiera sido a lo mejor un gran momento para mí haberme quedado en Manzanillo un tiempo más, disfrutar más, ya desde una perspectiva no de estudiante. Sí me arrepiento porque sí me hubiera gustado haber intentado esa agencia. Creo que me hubiera ido muy bien, tenía los contactos, los conocimientos, y nosotros fuimos la segunda generación de licenciados en comercio. Quiere decir que hubiera sido ahorita, que vamos a cumplir 25 años de egresado, un agente, no sé si agente aduanal, conociéndome hubiera logrado una patente, te lo juro. Pero si no hubiera sido un gran gerente, creo yo, en Manzanillo. O no estarías aquí con la Providencia. O no estaría en la Providencia. Sí. Pero no se vaya, porque ahorita en el último bloque vamos a tocar unos temas que probablemente a usted le va a interesar, porque vamos a tocar lo que son las relaciones de amor y relaciones cuando uno tiene 25 y a la edad de nosotros. Las diferencias de lo que buscábamos primero antes y ahora lo que buscamos ahora. Así que no se vayan, porque esto no es terapia, pero ayuda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya regresamos de nuestro corte y ahora viene el cierre, la última etapa de este podcast interesante, que me siento un poquito nostálgico, confundido, orgulloso, sentimental, pero viene la mejor etapa. Harry, cuéntanos, ¿de qué se trata la última etapa de este podcast? Bueno, ¿qué harías diferente en el amor y en las relaciones? Nosotros tenemos una idea desde muy jóvenes de cómo vemos el amor, y en el atardecer de nuestra vida, cuando pasamos de los 30, 40, 50 años, pues el amor se va modificando y va cambiando, ¿no? Entonces, pues la pregunta principal es: ¿qué harías diferente en el amor? Lo que hacías antes y lo que no harías ahora, o en qué ha cambiado. Vamos a tocar ese tema principalmente para saber pues cómo se ha modificado las relaciones personales para uno, ¿no? Porque pues uno al principio, cuando uno es joven, pues es el impulsivo, las hormonas las tenemos arriba, vemos a todo el mundo hermoso, divino, queremos comernos al mundo y a todos y a todas. Entonces, porque sí, pues es parte de la esencia del ser humano. Pero a raíz de eso vamos avanzando y hemos cometido muchos errores que mucha gente va a decir, y los terapeutas van a decir, son aprendizajes para poder tener mejores relaciones en la vida. Lo puedo entender, pero muchas veces nos hubiéramos ahorrado muchos malestares y muchos sufrimientos si hubiéramos entendido muchas cosas que antes nadie nos lo explicaba y que ahora no es sencillo, pero uno puede encontrarlo. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué haría diferente en el amor y en las relaciones? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo pequeñito. Obviamente cuando uno es joven, cuando tiene el 20, 21 y te ve la primera chica y te ve a los ojos, yo lo voy a actuar, ya sientes, le gusto, también me gusta, pero ni la conoces, no sabes nada de esa y te avientas a ver qué pasa, y en el transcurso de que la vas conociendo, ahí tú piensas que tienes una gran relación, y pues son relaciones efímeras, porque pues realmente no hay ninguna sustancia, algo que lo concrete. ¿Cuáles fueron los errores al principio para mí? Fue que a lo mejor me entusiasmaba muy rápido con las muchachas, me entusiasmaba. Te enamorabas rápido. Claro, era enamoradísimo, sí. Y si me miraban yo decía, pues algo le gusto, sí. Y si lo vemos en materia terapéutica, a lo mejor buscaba aceptación, o a lo mejor buscaba no sé qué cosa, pero me sentía así, aunque después de eso, pues era muy doloroso por los rompimientos, cuando uno lo deja y demás, ¿no? Por ejemplo, esa parte del amor, sí, a medida de los años, pues ya lo fui modificando. Ahora ya por lo menos le pido el teléfono y me tomo un café con ella. Sí. En cambio tú, por ejemplo, ¿qué modificaría? ¿O cómo era al principio? Porque
Pues si eras fiestero, por Dios, Mira, tenías a todas las chicas Pero, ahí. espera, déjame hago un time out. Sí era fiestero, pero no era muy noviero. Pero si eras el rey de la fiesta. Pero no y a era- las chicas en esa edad les gusta el rey de la fiesta. Pero, a ver, es que mira, yo no era muy noviero, siempre tenía novia establecido, o sea, bien. Pero yo no era así como que tan, o sea, que una novia y otra novia, no. Era muy fiestero, andaba para arriba y para abajo. O sea, si eras muy fiel en tu relación. Sí, o sea, eras leal en tu... Mira, te cuento que, por ejemplo, yo tuve mucho tiempo una novia o sea, ¿cómo te explicaré? Cuando yo estaba de novio, fiestero, parrandero, para arriba y para abajo, con todos los amigos. Pero no andaba con diferentes chavas, o sea, para arriba y para abajo con ellas. ¿No? No, sí, pero sí tenía, cuando no tenía novia, por ejemplo, yo nunca tuve una novia en Manzanillo. Nunca tuve una novia en O Manzanillo. sea, estás hablando de un lugar, Manzanillo, para que tengan eso, tiene Manzanillo, playa, clima, calor, clima, o sea... Padre. Es muy chévere, Es Manzanillo. un puerto muy bonito. Es donde están las hadas, ¿no? Es donde están las hadas. Oye, las hadas es un clásico para los de México, Sí, caray. no, bueno. Yo me enamoré, o sea, tú puedes creer que en las hadas, fíjate la tontería, estábamos en las hadas y por primera vez vi una chica rubia de ojos claros que me miró. ¿Ah, sí? Y me quedé enamorado, nunca la conocí, ¿eh? Ah, qué caray. Y me quedé enamorado. No, bueno, es que como te quiero decir, por ejemplo, yo siempre tenía mi novia, pero siempre andaba en las fiestas por todos lados. Entonces, no era de novia y novia o no. ¿Cómo te explico? No era, pero yo en Manzanillo nunca tuve una novia porque sabía que andaba de fiesta. No quería un compromiso con alguien serio. Ya. O no quería tener la responsabilidad de tener la novia. Entonces yo en Manzanillo nunca tuve una novia. Tuve muchas muy buenas amigas. Padrísimo. Pero Sí, novias todos no. tuvimos nuestras amigas. Entonces, y les mando un abrazo y un beso porque pues son parte del crecimiento de una y de Claro, uno. sí. Y está padrísimo. Cuando tenía novia no, seguía saliendo de antro, seguía haciendo parrandas y toda la cosa, pero no, o sea, novia una. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué errores o qué buscaba en ese entonces? Tienes razón, Harry. En ese entonces, pues es meramente Pues lo ¿qué? que te gusta. Pues claro. Lo que te gusta y aparte te crees el héroe de que puedes cambiar a todo mundo una vez que entre a esta relación. Obvio, claro. Entonces es el error de uno, de que dice uno o ellas mismas va a cambiar o la voy a hacer cambiar. Y no es que la quieras forzar a cambiar, es que, o sea, vamos a ser pareja. ¿Qué significa eso? Pues vamos a limar asperezas y vamos a hacer un camino ambos. Pero éramos muy jóvenes. ¿Quién va a pensar así, mi querido Pues por Harry? eso, Perdóname. ese es el Yo error. solo quería tener a la chica más guapa para presumirle a los amigos. Fíjate que ese es el error, de que, bueno, yo me sentía con la responsabilidad de eso, de hacer algo así. Y el error es eso, yo te cuento, de que pues te dejas llevar por lo que ves. Sí, es cierto. O sea, nada más. Mira, lo que platicábamos el otro día precisamente en su cumpleaños, de que a esa edad uno no tiene requisitos nomás que esté buena y que se vea bien. Sí, Punto. la verdad sí. Lo claro. demás, sentimientos, esto y esto. ¿Quién pensaba en eso? No piensas en Nadie. eso. Entonces yo creo que el error de uno es pues simplemente dejarse llevar por lo superficial o por el cómo se ve y no a lo mejor por el bien de ese preciso momento, pues a lo mejor preguntar un poquito más y te podrías evitar un dolor de esos, como dices tú, de que la conociste, te enamoraste y Sí. duró 3 semanas. Y te patearon. Y dices, pero ¿cómo no la vi venir? Pues, No, pues es que no te diste la oportunidad ni de escucharla. exactamente, entonces pues nomás lo que ve uno y fuga. Exacto, pero en el transcurso de los años, yo agradezco la edad que tengo y agradezco ahora la forma en cómo yo pienso de cómo me gustan las relaciones personales y amorosas. No creí decirlo, pero llevo mucho tiempo diciendo que algo más importante que el amor, la paz. Te lo digo porque al final uno entiende que la paz es más importante que el amor. Si yo hubiera entendido eso de que la paz era más importante que el amor, me hubiera evitado muchos problemas con muchas parejas que yo tuve, que realmente me la vivía complaciendo a las parejas
tratando de hacerlas feliz y no a mí, ¿no? Obviamente la edad y los años te van asentando y vas entendiendo lo que es lo más conveniente para uno. Pero cuando uno es muy joven, y eso le va a tocar a usted como papá o como abuelo, explicarle a sus hijos y a sus nietos de cómo comportarse con las chicas, que en la actualidad no sé cómo le haces tú. Por ejemplo, con mi niño Santino de 14 años, que está en esa etapa del despertar, es complicado porque ahora las nuevas generaciones, que son muy desechables y que terminan las relaciones hasta con mensaje de texto de WhatsApp, a veces no sé cómo explicarle a nuestros niños de cómo es tener una relación sana, fíjate. Fíjate, lo que acabas de decir a mí me sucedió. ¿Por qué? Porque yo sí terminé una relación muy bonita, de mucho cariño, precisamente porque no vi más allá. Ok. ¿Por qué? Porque en ese momento te gusta pues, la popular, Sí, te claro. gusta la que sale a los antros, Obvio. la que te ves donde quieras, la que tenía coche y tú la, no. la que te acepta las invitaciones a donde quiera. Sí, claro. Entonces, en esa edad, pues, lo que quieres es tener una pareja que ande contigo para arriba o para abajo, que puedas hacer lo que quieras. Esa libertad que sientes porque estás creciendo, estás descubriendo y estás haciendo muchas cosas. Y te cuento, en mi caso, sí fui yo el que rompió una relación. Porque aparte, pues yo sentía que mi vida estaba en un momento de desmadre, de fiesta, como para tener una novia así. O sea, la novia se portó siempre bien. Súper bien, súper bien. Ah, o sea, el inquieto eras tú. El inquieto era yo. Ah, ya. Entonces, por no lastimar y aparte yo decía, ay, pero yo con novia en este momento, o sea, yo lo que quería era la otra moneda, o sea, y lo estaba viviendo, pero no me sentía con esa capacidad, pues, de tener novia y acá, entonces, como te digo, entonces tomé una decisión, troné con esa relación. Sí. Y le di muchos años a la fiesta, al desmadre, a todo, sin novia, sin compromisos, o sea, nada, hasta que después de un buen rato que encontré a Lilia y empezamos a salir y me casé con Lilia y hasta la fecha vamos a cumplir 25 años de estar juntos, 20 años de casado. Entonces, pero sí fui yo el que vio la otra cosa. Y lo que tú decías, no vemos otra cosa nomás que en ese momento lo que nos satisface. Y es pues no tengo novia, tengo muchas amigas, y como dice la canción, o sea, todas al VIP, toda la fiesta. Toda la fiesta. ¿Por qué? Sí. Pues por lo del momento, ¿no? Y porque era el tiempo, era la edad, era la circunstancia, las pocas obligaciones. Y pues Sí. había que hacerlo. Sí, tienes razón, había que hacer. Yo afortunadamente con los años sí entendí que sí, las relaciones te dejan grandes experiencias para saber lo que no quieres ya que te guste, ya lo dejas atrás y buscas cosas más provechosas en tu vida. Fíjate, Harry, de lo que mencionas, yo este año hice un board que visualizas tu año. Ok. Una tabla que hace recortes, reflexiones de lo que quieres. Y algo que sí aprendí muchísimo es que está muy difícil que tengas la felicidad si no tienes la paz. Y también lo que acabas de mencionar, es muy necesario entender que la paz es el estado natural para poder desarrollar el resto de las emociones con las que quieres lidiar. Eso que acabas de decir es muy importante. Si algo no te genera paz, no vas a encontrar una emoción productiva. Estoy totalmente Entonces, de acuerdo. qué inteligente, escúchenos por favor, si algo te quita la paz, estás en un lugar equivocado. Equivocado, sí. Busca la paz, la tranquilidad para poder tener este espacio de creatividad, de desarrollo y de sentirte pleno. Lo que sea que no te genere paz, te está generando algo que no va por ahí. Y agregándole una línea más, la felicidad no es lo que tienes tú como cosas o lo que obtienes como cosas. Esa no es la felicidad. La felicidad se obtiene y se vive con las personas con que te rodeas, con tu familia, con tu gente querida. Ahí es donde viene la felicidad
que tú necesitas, no por las cosas que tú vas a obtener, o las que tienes, o que buscas, porque esas son cosas muy efímeras, pero sí la compañía y con quién te interrelacionas con tu gente más cercana, que puede ser tus amigos, tu familia y demás. Esa es la parte del camino hacia la felicidad. Y sobre todo, incluyendo en las partes de las relaciones, que la paz es muy importante, hay otra cosa que es básica y que también hay que expresarla, que es: si algo te incomoda, no esperes que la otra persona adivine. Díselo. No somos adivinos. No te pongas a adivinar, ni te pongas tú en el lugar de: si yo hago esto, la persona que yo estoy va a hacer esto, entonces me va a entender. No va a pasar. La comunicación, como me lo enseñó mi coach de vida aquí, Javier, la comunicación es básica y fundamental. ¿Y cómo es? Sencilla y directa. No redundees, solo dilo. Y la otra persona tiene que tener la capacidad de tener el raciocinio, de entender cuál es el problema, porque lo que son dos personas están luchando por un problema, ¿no? De una inconformidad. No es quién tiene la razón, es cómo solucionar ese problema. Tengo toda mi cara de what the fuck. No, te digo, Sí, pero es oiga, cierto. eso lo dice. Es que es terapia, pero no ayuda, pero lo que está diciendo Es la Javi, gran por verdad. favor, o sea, así. me está llegando, o sea, porque ese es un crecimiento y viene de una persona súper exitosa, de una persona que ha vivido mucho. Y que se ha equivocado, en todos los y que ha tenido la humildad de expresar que se ha equivocado, porque esto es universal. Esto nos pasa absolutamente a todos, en cualquier momento, en una relación de pareja, en una relación de empleo, en mil cosas. Nosotros no somos terapeutas, queremos aclararlo, solo tenemos cierta experiencia en donde nosotros lo compartimos. ¿No es así, mi querido Javi? Así es, lo que queremos es decirle lo que nos pasa a nosotros a los 40 y tantos y qué experiencias tenemos en una vida normal, y pues compartirlo con ustedes, porque sabemos que por lo regular platicamos con amigos de la edad y coincidimos en muchos temas, ¿no? Entonces, yo le agradezco muchísimo a Harry que haya hecho este podcast, que me haya invitado a ser su co-host, y nos la pasamos padre. Porque es como una catarsis para nosotros. Otra cosa que sí quisiera mencionar, y como ejemplo, hay que tener mucho cuidado también ustedes que son padres de familia, mamás principalmente. Cuando tenemos niños, a ver si tú compartes lo mismo que voy a decir, a lo mejor es una mentira, pero espero que no. Cuando somos padres y tenemos hijos, hombres o mujeres, es muy importante el ejemplo que les damos a ellos en materia de las relaciones. ¿A qué me refiero? Dentro del amor, dentro de lo que es el entorno del amor, nuestros hijos varones, yo porque tengo varones, por eso lo digo, y voy por ese lado de los varones. El varón siempre se va a dar cuenta de cómo el papá trata a la mamá y cómo la mamá, como mujer, es en su entorno, en donde el niño buscará algo, no que sea la mamá, pero sí que tenga los ejemplos amorosos, cariñosos, en los ejemplos de cómo soluciona las cosas, que eso es lo que es la guía que nosotros tenemos ante un ejemplo como familia. Muchas veces dice, y eso creo que lo ha desde hace muchos años, dice: ay, es que tú tienes una novia o una esposa igual que tu mamá. No es eso, es lo que nosotros nos criamos. Entonces, si usted es una persona maltratadora, enojona, no es tolerante y demás, obviamente el niño va a crecer con eso y probablemente se va a topar en su vida. Te lo digo porque a mí me topé con mi vida muy parecidas con actitudes como tenía mi mamá, que al final no me gustaban y estaba así. Entonces siempre hay que procurar, uno como papá, dar lo mejor ante los hijos. Por ejemplo, las buenas conversaciones entre pareja, cómo solucionar problemas en la familia, que los niños lo vean para que ellos tengan un entorno que el día de mañana, cuando quieran formar su propia familia, tengan buenos ejemplos. Mira, Harry, yo creo que este es un tema de los papás súper importante, también de los hijos, observar. Entonces, yo lo que veo y en lo que ha sido mi experiencia, y esto nos respalda muchísimo la ciencia,
de que existe una memoria celular, pero también acuérdate que las palabras motivan, pero los ejemplos arrastran. Exacto, sí. Entonces, lo que ven los hijos les queda a ellos grabado en una memoria donde ellos no la van a, o sea, la van a vivir, la van a actuar. No saben ni por qué funciona así. De hecho, llegamos nosotros a tener cierta edad, Harry, que de repente nos escuchamos igual que nuestros papás. Y nos chocaba, nos chocaba que nos dijeran eso. Pero yo guardo esas lágrimas para el día que me muera. O sea, hay tantas cosas de que... Y cada vez cada vez me parezco más a mi papá. Y yo estoy 100% seguro que nunca él me dijo, hazle así, sino que lo adoptas. Claro. Y lo practicas. Pues fue la manera que te criaron, fue la manera que ellos tuvieron resultado. Por eso uno como hijo en esta edad, que yo veo a mi papá, puedo entender cosas que puedo alcanzar a corregir con mis hijos. Bueno, es tu obligación, ¿no? Es Sí, tu claro. obligación corregirle, no parecer las cosas malas de alguna manera. Y otra cosa que hay que recordar es que cuando tú te relacionas con otra persona que no es de tu familia, que es tu próxima esposa o que sea, viene de otro tipo de educación completamente. Entonces, conjuntar dos educaciones, eso es muy complicado. Por ejemplo, yo estoy casado con Alejandra, mi educación ha sido muy militar, por ejemplo, muy régimen militar, muy de by the book, como deben hacer las cosas. Y mi esposa Alejandra viene de una educación más abierta, más ligera, más haz lo que tú quieras, en fin. No quiere decir que una sea buena y la otra sea mala, no, son dos educaciones diferentes. Ahora, tenemos hijos en común. Te pregunto, ¿cómo los educas? ¿Con cuál educación? Es que no hay la nueva, la de ella y la tuya, la de Lili y la mía. Lo bueno de ella y lo bueno de nosotros y tratar de sacar lo mejor. Afortunadamente vivimos en una etapa donde hay mucha información y sobre todo tenemos reflexión y tenemos algo que a lo mejor nuestros papás no tenían, que son creencias, inclusive hasta la propia religión antes, como Dios manda. Así. Y, o sea, entonces ahora tienes ya un poquito más de apertura y esta apertura te ayuda a entender, ok, de tu lado estas 5 o 6 cositas se pueden modificar, de mi lado estoy consciente de estas y se crea y se desarrolla una nueva. Estás tocando un tema muy complicado porque es muy difícil que la gente también acepte que están cometiendo un error. Mira, ahí necesitamos tener un grado de conciencia para poder aceptar muchas cosas, porque te duelen, porque han funcionado en tu casa, no en la de tu pareja. Es difícil, Sí. pero yo creo que el crecimiento personal es algo que no se puede ocultar. Cuando la gente te ve que estás creciendo profesionalmente, se nota en la educación, la preparación, la manera de resolver problemas, en la manera de enfrentar situaciones, también lo espiritual, también lo personal. En la manera que vas creciendo en lo personal también se nota, no se puede ocultar. Y cuando los resultados van por ese lado, estoy seguro que todo el mundo dice, algo está haciendo bien, algo está formando bien. Y entonces es cuando se puede como que bajar la guardia y poder entender que es un terreno donde nos puede ir mejor a ambos y sobre todo a nuestros hijos. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, porque al final de todo, uno debe tener la conciencia elevada como también para aceptar y escuchar a tu pareja, por ejemplo, en el momento en que parece ser, que eso yo lo agradezco a veces, que inconscientemente te vas pareciendo a tu familia. Sí, claro. Y que te digas, oye, te estás pareciendo cómo era tu papá, que no te gustaba cómo era. Nada más revisa eso. Y a veces los genes son muy fuertes, caray. Y yo agradezco a veces que Alejandra me dice, oye, pilas con esto porque te estás pareciendo. Y tiene toda la razón. Y más que las generaciones han cambiado mucho. Entonces, obviamente, por ejemplo, mira esto, hablando de amor y relación. Mi papá me decía a mí, mira, nunca tengas novia. Ten todas las novias del mundo, pero no una sola, solo ten muchas. Mi papá me decía eso y yo, pero papá, pero yo me siento mal teniendo muchas porque uno no es como... ¡No importa! Obviamente estoy hablando de una generación de un tipo maravilloso que fue mi padre. Ay, ¿por qué lo disculpo? Bueno, un tipo que nació en 1932 y que era cuadrado, pero era su mentalidad. Y no apoyo eso. Hoy por hoy es respeta a la pareja. Él viene a darte un consejo desde el amor. Yo lo que él quería decirte es,
si te enamoras de una, te va a romper el corazón y te va a doler. Mejor no te enamores de ni una y anda con todas. Bueno, pero ay, ¿tú crees que yo a los 15 años pensaba eso? Sin embargo, yo con Luca y Andrea hablo de que, ojo, cabrones, una a la vez. Si no quieres una, pues no tengas novia. Puedes tener muchas amigas, puedes salir con todas, pero ni una es tu novia. Si vas a andar con una novia, respeta a tu novia. Eso es la obligación que nosotros tenemos, pero obviamente al final, con todo esto, mi querido Javier, nos damos cuenta de las raíces de donde venimos y que tenemos que romper muchos paradigmas y tenemos que romper muchas cosas que venimos arrastrando y que a veces nos golpea y que a veces lo presentamos hasta en los mismos hogares y en nuestras mismas relaciones. Pues mira, tienes toda la razón, los tiempos cambian y yo creo que las épocas están cambiando mucho. Simplemente, para la época de mis papás, vamos a decir, en los 70s, divorciarte era un tema terminal, o sea, había un drama. Ahora, por lo sano de las parejas, muchas veces es terminar una relación que cumplió con su ciclo. No tiene que ser un divorcio malo, no tiene que ser, como tú mismo decías, no es lo mismo a los 20 que a los 45. Sí, porque los objetivos son diferentes y lo que se cumplió hasta el mejor de los momentos. O sea, llegamos al 100 y no quiere decir que a partir de ahí, entonces, si tu crecimiento es diferente y tus rutas son diferentes, como tú bien lo decías, quererlas juntar forzosamente es cuando en algún momento va a suceder algo más dramático que va a afectar más la estructura familiar que un buen cierre de una unión que se hizo con el amor, que se hizo con todo, antes de presionar, antes de afectar y seguir teniendo esa relación de lo que fue esa familia y ahora una etapa nueva de cada quien de la vida. Y eso significa que antes de tomar ese tipo de decisiones, tomen terapias todos. Pero queremos terminar el podcast de hoy con frases poderosas sobre el tiempo, decisiones y el aprendizaje. No sé qué opines tú, pero aquí hay varias frases que a mí me gustaron y te las quiero compartir. Una, no puedes volver atrás y cambiar el comienzo, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Sin duda. ¡Qué padre! Exactamente. O sea, esto suena como lo que necesitaste para llegar aquí, ya se cumplió. No necesariamente eso te va a servir para llegar a donde quieras. Hay otra frase que me gusta que dice, no es tarde, nunca ha sido tarde, solo que ahora lo sabes más. Wow, imagínate, eso confirma que has tenido una vida de plenitud, que has logrado lo que necesitas lograr y que el reto ha cambiado. ¿Qué opinas de esta? La madurez es cuando dejas de culpar a los demás por tus decisiones del pasado. No, hombre, bueno, pues esa es matona. Esa es matona y nos queda a todos. ¿Por qué? Porque siempre estás tomando decisiones para no hacer sufrir a alguien más. Y entonces ahí es donde yo les puedo decir que necesitamos conocer nuestros límites. Y lo que decía Harry hace rato, los límites no quieren decir no hagas esto por esto, sino yo no permito hacerme esto. Eso, fíjate esta, a los 25 quieres comerte al mundo, a los 40 te das cuenta que también hay que saber digerirlo. Claro. Sí, tienes toda la razón. Y fíjate que eso es, te quieres comer a todas y ahora escoges a cuál. Y viceversa. Es a lo que me refiero, o sea, pero eres como, o sea, a los 20 eres un león hambriento. Sí, claro. Y ahorita pues tiene que tener todos esos elementos que te lleven a otro mundo. Y te tengo una noticia, curiosamente lo leí no hace mucho, con tu pareja es con la que puedes descubrir 100,000 formas nuevas de hacerlo otra vez perfecto, sí. Porque es con la que tienes más confianza. Claro, es la que conoce lo bueno y lo malo tuyo. Y es la comunicación, donde puede haber toda esa comunicación para hacerlo tan interesante y de ciertas formas que solamente con la comunicación con una pareja de mucho tiempo y confianza te vas a poder atrever a
a disfrutar. Bueno, este es de nuestro querido amigo Tony Robbins, que le mandamos un saludo a Tony. Me encanta esta frase, porque esta es frase para ti. Ay, Julio. No es para ti, porque yo sé que tú lo haces así. Si tú no te construyes tú mismo, alguien más te va a contratar para que construir su sueño. Sí, Eso es, perdóname, eso es una genialidad. fíjate que eso es poderosísima. Y esa que acabas de decir, por favor, se los digo yo, que me hace falta, que ando buscando, que sigo, y esto lo digo porque es una constante de todos los días. Busquen la autenticidad, sean ustedes, enamórense de ustedes, crean en ustedes para que puedan creer en ustedes. Y se los digo porque todos los días trabajo en buscar mi credibilidad. O sea, yo te puedo decir, Harry, que yo sí creo en Javi del Toro. Y a veces uno mismo no cree en uno mismo. Igualmente, a veces llegamos a dudar de nosotros mismos. Y hemos hecho grandes cosas. Y para cerrar este podcast, voy a cerrar con esta frase y tú despides el podcast después de que diga la frase. Este es de Mel Robbins y dice: no hay edad para empezar de nuevo, solo coraje para dejar lo que ya no te sirve. No, hombre, pues es que esa es la selección del maestro. Sí, claro. O sea, eso, si no lo hacemos a esta edad, no se sientan mal que no lo han hecho. Claro. O sea, necesitas esta madurez para tomar la decisión y no necesariamente es un cambio, a lo mejor es una modificación en ti, una modificación en tu relación, una modificación en tu trabajo, a lo mejor es subirte un reto, no necesita haber una ruptura o un cambio drástico, a lo mejor es solamente acomodar las piezas para que se vean mejor. Bueno, Harry, estamos terminando nuestro podcast. Gracias, mi querido Javier, fue muy... Estuvo bueno, me gustó. A mí también, mira, se me enchina la piel, espero a todo el mundo les sirva, porque estas son palabras de neta, de dos cuates que les platican lo que les pasa, lo que quieren que no les pasa. Y recuerda, Harry, que esto no es terapia, pero ayuda.